muerte y le roban las joyas. Beren y Dior lo recuperan y lo llevan a Tol Galen. Tras la muerte de Beren y Lúthien, su hijo Dior, quien se encontraba reinando en Doriath como heredero de Thingol, recibe la joya. Los hijos de Fëanor se la reclaman, pero él se niega a cederles aquello que tanto trabajo les costó a sus padres recuperar de la oscuridad de Morgoth. Así ocurre la segunda matanza de elfos por elfos. Dior y sus hijos mueren y Doriath cae, pero su hija Elwyn huye con el Silmaril a las desembocaduras de Sirion. Allí se une a Eärendil. Los hijos de Fëanor nuevamente reclaman la joya, pero estando Eärendil de viaje por el mar, Elwyn se niega. Entonces ocurre la tercera y más cruel matanza de elfos por elfos. Elwyn se arroja al mar con el Silmaril, pero se transforma en ave y va al encuentro de su esposo en alta mar. De este modo, Eärendil obtiene la joya, y usándola en el collar sujeto al frente, navega al reino bendecido. Se dice que pudo llegar ahí ayudado por el poder de la joya sagrada, para interceder por los hombres y elfos, para que los Valar los libren del abrumador poder de Morgoth. Tras cometer esta empresa, Eärendil es enviado por los Valar a navegar por siempre por los cielos con su barco Vinkilot, siempre llevando el Silmaril. De este modo, se convirtió en la estrella más brillante del cielo y la más amada por los elfos. Cuando se levantó por primera vez en el mar occidental, los elfos se alegraron, viendo que el Silmaril hundido en el mar se elevaba en el cielo por obra de los Valar, y lo llamaron Hil-Estel, la estrella de la esperanza. Tras la guerra de la cólera, los otros Silmarils fueron recuperados de la corona de Morgoth por el ejército victorioso de los Valar, pero Maedhros y Manglor, los dos hijos de Fëanor que quedaron vivos, en un intento último y desesperado por cumplir el juramento maldito, los robaron e intentaron quedárselos. Pero las sagradas joyas les abrazaron las manos, y de esta manera supieron que no eran dignos de portar las joyas, y que el juramento no servía de nada. Maedhros, loco de dolor y de desesperación, se arrojó con el Silmaril a una grieta de fuego en la tierra, mientras Manglor arrojó el otro al mar, y desde entonces recorre las playas lleno de remordimiento. De este modo, los Silmarils encontraron su lugar definitivo, uno en las entrañas de la tierra, uno en el fondo del mar, y uno en el firmamento. Se dice que la estrella de Eärendil fue puesta en el frasco de Galadriel, el cual fue obsequiado a Frodo Bolsón de la comarca en el momento que la comunidad del anillo partió de Lothlórien. Número 3. Sus nombres eran Telperion y Laurelin. Eran dos árboles muy singulares. Fueron creados por la Valle Yavanna, ayudada por las lágrimas de Niena, la Valle de la pena y de la compasión, en la colina de Ese-Johar, frente a la puerta dorada de Valmar, la ciudad capital y hogar de los Valar. Estos árboles irradiaban luz. Telperion, también conocido como el árbol blanco o árbol de plata, fue el primero de los dos en retoñar. Este emitía una luz plateada. Laurelin fue llamada también el dorado, pues emitía una luz de este color. Gracias a que los dos árboles irradiaban luz durante periodos de 7 horas cada uno, fueron aprovechados por los Valar para medir el tiempo. La primera hora que Telperion resplandeció fue conocido como la hora de apertura y no fue incluida en el cómputo del tiempo. Mientras uno brillaba, el otro se mantenía apagado. Pero había 2 horas en las cuales las luces de los árboles se mezclaban. Los días durante las edades de los árboles tenían por tanto una duración de 12 horas. En 5 brillaba Telperion, y en otras 5 lo hacía Laurelin, y 2 veces al día había un momento en el que coincidían. Estos 2 árboles fueron destruidos por Melkor y Ungoliant, marcando el fin de la edad de los árboles. Tal acontecimiento fue bautizado como el oscurecimiento de Valinor,
Se dice que con la última flor de Telperion, los Valar hicieron la luna, y del último fruto del Aurenil se originó el sol. Número 2. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo. 7 para los señores enanos en casas de piedra. 9 para los hombres mortales condenados a morir. 1 para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Como ya mucha gente sabe, el mayor deseo del Señor Oscuro Sauron era someter a todos los pueblos libres de la Tierra Media, en especial a los elfos. Para ello, durante algún tiempo asumió una forma física hermosa y sabia, haciéndose llamar Anatar, el Señor de los Dones, y a cambio de que le sirvieran, les ofreció a los elfos su ayuda y su amistad. Con la ayuda y la guía de Sauron, los White y Myrdain forjaron la más grande de sus obras, los Anillos de Poder. Los 3 anillos de los elfos tenían sus propios nombres. Vilia, que tenía el poder del fortalecimiento y la curación. Naria, cuyo poder era encender los corazones y fortalecer la determinación de su portador. Y Nenya, el cual también tenía el poder de la curación, además de evitar las heridas del tiempo. Cada uno disponía de propiedades especiales, que a su vez dependían igualmente del portador que los llevara. En su diseño no participó Anatar, por lo que no eran maléficos, pero el anillo único estaba diseñado para dominar también los anillos de los elfos. Los anillos fueron creados por Celebrimbor en persona, en Ost-in-Edil, la capital de Eregion, en el año 1590 de la Segunda Edad. En el año 1600, Sauron en secreto fabricó el anillo único en el Monte del Destino. Durante la Segunda Edad, los 3 anillos se mantuvieron en completo secreto y no fueron utilizados. Pero la derrota de Sauron en la Guerra de la Última Alianza y la pérdida del anillo único permitió que durante gran parte de la Tercera Edad, sus portadores usaran plenamente su poder, al menos hasta el momento en que surgieron los indicios de la reaparición de las sombras. Los portadores de los 3 anillos durante la Guerra del Anillo eran Elrond, él tenía a Vilia; Gandalf, él tenía a Naria; y Galadriel, ella tenía a Nenya. Cuando abandonaron la Tierra Media, en el año 3021 de la Tercera Edad, los 3 llevaban abiertamente sus respectivos anillos, pero desprovistos ya de todo poder tras la destrucción del único. Los anillos de los enanos tenían poderes muy similares a los del anillo único, pero por la naturaleza de los enanos, ellos eran inmunes a la invisibilidad y no podían entrar al mundo de las sombras. Tampoco afectaban la duración de la vida de los enanos. Lo único que hicieron fue darles un deseo insaciable por obtener riquezas, que en numerosas ocasiones fue la causa de su perdición. Ese fue el caso de Moria, en donde los enanos excavaron tanto que accidentalmente liberaron al Balrog que estaba allí encerrado. Al no poder dominar a los enanos, Sauron intentó recuperar los 7 anillos, pero solo pudo obtener 3, y 4 fueron devorados por los dragones. Hay que recordar que todos los anillos de poder tenían como motivo principal preservar y evitar el deterioro de las cosas, que era lo que ansiaban los elfos, y es gracias a este poder por lo que las vidas de quienes los portaban se alargaban tanto. Además, Sauron añadió poderes especiales a los anillos, en cuya forja intervino. Quienes lo usaban podían hacerse invisibles. Sin embargo, su reiterada utilización
hacía que sus portadores fueran pasando lentamente al mundo de las sombras. Así fue como los hombres, quienes recibieron 9 anillos, fueron tentados y corrompidos por Sauron, quienes acabaron entrando al mundo de las sombras, por completo, volviéndose invisibles de forma permanente y cayendo bajo el dominio total de Sauron y el Anillo Único. Número 1. Las Palantiri. Se trata de piedras esféricas que sirven para ver acontecimientos o lugares distantes, o más frecuentemente, para comunicarse con el usuario de una de estas piedras. Fueron creadas por el mismísimo Fëanor en Valinor, y los Noldor se llevaron al menos 7 de ellas a Beleriand. A la caída de Númenor, Elendil se las llevó a la Tierra Media y las repartió por todo su reino. La principal de ellas fue colocada en la cúpula de las estrellas de Osgiliath. Las otras fueron distribuidas en Minas Ithil, Minas Anur, Orthanc, Anúminas, Elos Tirion, en las colinas de las torres y en las torres de Amon-Sur. Tras la muerte de Elendil, los Eldar tomaron de nuevo lo que estaba en las colinas de las torres, donde permaneció durante toda la Tercera Edad, siempre mirando al oeste. Y después de la Guerra del Anillo, esa piedra partió a bordo del navío blanco donde se embarcaron los portadores de los anillos. Los reinos de Rhudaul y Cardolan codiciaron la de Amon-Sur, pues era la piedra principal del reino del norte, estando las otras 2 en manos de Aredain y de los Eldar. En 1409, de la Tercera Edad, la torre de Amon-Sur fue destruida por Angmar, pero Aredain recobró el Palantir y lo llevó, junto con la de Anúminas, a Fornost hasta su caída, cuando naufragó el rey Arbedui en la bahía de Forochel. Las piedras de Anúminas y Amon-Sur se perdieron para siempre en el mar. En Gondor, el Palantir de Osgiliath se perdió en la lucha entre parientes tras el ataque a la ciudad y se hundió en la profundidad del río Anduin. Cuando los Nazgûl tomaron Minas Ithil y la ciudadela se transformó en Minas Morgul en el 2002 de la Tercera Edad, la piedra que allí estaba pasó a estar controlada por Sauron. La condenación de ello fue que se volvió peligroso hablar por las demás, sobre todo por la de Minas Anur, luego Minas Tirith, que era la más afín. Al final de la Guerra del Anillo se descubrió que Denethor había enloquecido por usar este Palantir y haber estado en contacto con Sauron, quien le había hecho perder toda esperanza de salvar a su reino, mostrándole imágenes de su poderío y de la ruina de los pueblos del oeste. También Saruman, cuando se volvió malvado, usó la piedra de Orthanc para mantener comunicación con el Señor Oscuro, en la creencia de que podría congraciarse con él mientras llevaba a cabo sus planes de dominio. Al final de la Guerra del Anillo, solo quedaban las piedras de Orthanc y Minas Tirith, que pasaron a manos del rey Elessar, pero de ambas solo la de Orthanc servía, pues la otra, que Denethor había estado usando, quedó inservible, al mostrar permanentemente solo un par de manos quemándose, consecuencia de la pira de fuego en la que Denethor, en su locura, se suicidó, apretando el Palantir contra sí. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.